Gracias por venir, doctor. Y por la paciencia. Pues ya ve que, bueno, pues nosotros perdimos un hijo y pues es muy difícil. Lo de Patty es una indigestión. La muerte de Angelito fue una terrible tragedia. Sí. Un caso muy extraño de muerte súbita que no tiene por qué repetirse. No es una condición hereditaria ni congénita. Pues yo no sé qué habrá comido Patty, ¿eh? Si Patty vuelve a ponerse malita otra vez, le voy a hacer una toxicología completa solo para que te tranquilices. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Yo todo lo que hago, lo hago para mantener a mi familia unida. Todo, 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 todo. Todo. Sí. Ay, no te vas a ir, ¿verdad? Duerme conmigo. Papá siempre va a estar contigo. Pase lo que pase. Solo déjame tomar esta llamada y regreso. No me tardo. Y en una de esas te cuento otro cuento. ¿Eh? Mi princesa policía. Sara. ¿Ya estás cerca del aeropuerto? Chavita dice que no quiere verte nunca más. Pero yo sé que en el fondo se muere porque estás aquí. Así que te toca explicarle muchas cosas, ¿eh? Sí. Y lamentablemente no los voy a poder acompañar en esta ocasión. Pero, ¿por qué? ¿Y eso? Mi hija, Patricia, está enferma. ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Al parecer, nada grave. Vino el médico, la revisó y no tengo el corazón para dejarla, ¿sabes? Me pidió que la acompañara esta noche, que me quedara a dormir en su cuarto con ella. No, pues te entiendo, eso ni se discute. Quédate con tu hija, yo me voy con el mío. Y nos vamos poniendo de acuerdo al corriente por teléfono, ¿sí? Está bien. Sabes que me muero de ganas de estar ahí contigo. Con ustedes. Por nosotros has hecho bastante, Elio. Bueno. Sé que todo va a salir bien. Y en cuanto me sea posible, pues los alcanzo, ¿no? En el gabacho ya todo el asunto con Quintanilla está resuelto. Todo va a salir bien con respecto al pago, así que no te preocupes. Tranquilo. Mira, yo me sé defender. Eso precisamente es lo que más me preocupa. Que sé que te sabes defender sola. Y me consta. Me preocupa que no me necesites como yo te necesito a ti. Y cada día más. Ya no me hablas así tan bonito, ¿eh? Que me voy a poner a chillar. No quiero que me vea Salvador. Mira, ahora tengo que explicarle por qué no vienes. ¿Por qué no me lo pasas? Yo le explico. Déjame hablar con él. No, por teléfono no va a querer y no quiero que se altere. Ya sabes. Así que déjamelo a mí, yo lo arreglo. Sí, está bien, tienes razón. ¿Ves? Yo los alcanzo allá en el hospital. Te lo juro. Estabas hablando con Elio y te dijo que no podía venir. Me dijo que nos alcance en Los Ángeles. Algo se le complicó en el trabajo, mi amor. Mejor que ni venga, que se quede con su otra familia. Tú y yo no lo necesitamos. Para eso me dejó encargado a mi papá de ser el hombre de la casa. Ya se durmió. Ay, no te imaginas lo horrible que fue, Elio. Ver a nuestra bebé, pálida, inmóvil. Ay, no. Qué bueno que llegaste a tiempo. Ya, tranquila. Ya pasó. Vanessa. No. No me alejes, porque me siento muy frágil. Señor Aguilar, dejó su pasaporte y el del niño en el mostrador. Me piden que pase a recogerlos. Gracias. Mi amor, ahorita regreso. ¿Sí? Gracias.
tiene su niño. Sí, ayúdeme. Sí, está muy mal. Venga, sí, súbase, nosotros le damos un ray. Ah, no, mi chula, ¿eh? No se preocupe. Esto lo haríamos por cualquiera, de verdad. Vaya con su hijo mejor. Pues muchas gracias, en serio. No te preocupes. Dios les pague lo que hacen por mi hijo. Gracias. Sí, no te preocupes. Gente del Indio Malo. Elio, contesta. Por favor, el niño nos encontró. Sabe que te robaste la droga. Contesta, por favor. Déjamela ahí, yo me lo chingo. Y no soporto la idea de perder a mi hija, Elio, ni a ti. Vanessa. Vanessa, por favor, no. Vanessa, en serio. No te confundas. Si yo sigo durmiendo en esta casa, es por ella. Nada más. Si te mueves, te mato. Y que yo estoy manco, ¡qué fregados! ¿Quién te mandó? ¿El Indio Malo? ¿Mi cuñado Felipe? ¿Quién contesta? ¡Ese no es tu asunto, morra! Tira el arma y ponte a rezar. Está bien. Está bien. ¿A dónde vas, Elio? Es con tu amante, ¿verdad? Yo sé que estabas hablando con ella por teléfono. Ah, ahora me estás espiando. Era ella. Claro, a menos que a esta hora vayas a arreglar tus negocios, esos chuecos en los que andas. Mis negocios, Chaco. Vanessa, ¿qué te estás inventando para molestarme ahora? No me estoy inventando nada. ¿Todo bien, señor Aguilar? Sí, todo bien. Acaba de informar Torre de Control que hubo un accidente terrible en la pista. ¿Accidente? A una persona la jaló una turbina. ¿Y que no podemos despegar? ¿Van a cerrar la pista o qué? No, señora. Tenemos permiso para despegar por la pista 3. Bueno, entonces vámonos, que me están esperando en el hospital. Claro, vámonos. Porque en la mañana vino aquí un señor a buscarte. Aquí a nuestra casa, a la casa de tu hija y a la mía. Y yo no sé, Elio, cómo nos expones a alguien tan ordinario y asqueroso, con aspecto de, más bien, de vándalo de barrio. A ver, ¿quién vino? Me dijo que se llama el Indio Amaro. ¿Vos no me vas a contar al fin quién fue el que te dio el carrito ese? Hasta que se me hace conocer al gran Pepe. Porque eso de Pepito es para bebés. Mucho gusto, José. Ya, mamá. Un amigo de la escuela que le cae bien, nada más. Pero eso sí está como raro, ¿no? ¿Te lo dio así como así, sin conocerte casi ni nada? Pues me lo dio, mamá. ¿Yo qué puedo hacer? Pues le caí bien, nada más. Ay, Pepito, ten cuidado, ¿sí? Mira que el mundo está lleno de gente mala, ¿oís? Mamá, yo me crié en la calle, yo me sé cuidar. Estás hablando con papá. No te mortifiques, vieja. Ay, vení, pásame tu manita, ¿sí? Es que ve, si a vos te pasa algo, te juro que yo me muero. Ay, todas las mamás dicen lo mismo. Dejen de pensar en esa cosa, ¿sí? Además, es porque tú no tenés novio. Demasiado tiempo libre. Deberías ennoviarte con la empanada. Ese man es bien chido. ¡Órale! Pues si estás hablando bien mexicano como él. Empanada no es tan santico, ¿ves? ¿Y por qué es que te cae tan bien el empanada?
Ese man es la neta del planeta. No como el Juan ese, que menos mal está en la cárcel. El empanada es como dicen acá en México, a todo dar. Licenciado, lo estaba esperando. No hubo problemas con el pago del hospital, ¿verdad? No, ninguno. De hecho, anoche vino una persona y pagó todos los gastos, incluyendo el mes de hospitalización del niño. Que, por cierto, dejó esto a su nombre. Gracias. Estamos para servirle. Ojalá su estancia en nuestro hospital le sea placentera. Me gustaría ver a mi hijo y a mi madre antes del trasplante. Sí, cómo no. Deme un segundo, voy a ver qué puedo hacer. Con permiso. Todo salga bien, Sucia. Aquí te espero el mismo día que vuelvas. Y un día después. ¿Ya ves? Nomás era cosa de hablar mexicano. Mira, de puro gusto hasta más lana te va a dar, ¿ah? $500,000 te parece suficiente? ¿Cuánto me va a costar devolver este favor? No tengas miedo, mijito. Yo voy a entrar contigo. Pero si te pasa algo malo... No, mi amor. Tu abuelito va a estar bien. No tienes por qué preocuparte. Mi mamá es una mujer muy fuerte, la mejor de todas. Nos vemos en unas horas. Sí, mami. Y gracias por darme la vida una segunda vez. Gracias a ti me siento viva otra vez. Si algo sale mal conmigo, mi orden es que salven a mi nieto. No, Dime, mi amor. ¿me acercas a mi agua? Claro que sí. Así vamos a estar siempre. Siempre juntos. Porque ustedes dos son mi vida. ¿De quién son esos ojitos tan hermosos? Tuyos, mami. Tuyos y de la abuela. ¿De quién son esos ojitos tan hermosos? Tuyos, mami. Tuyos y de la abuela.